Despiertas en una mañana helada de invierno del año 756. Carlomagno aún es joven, los vikingos todavía no han aterrorizado Europa, y tú apestas. El olor ácido de orina mezclado con paja vieja invade tus fosas nasales en el momento que abres los ojos. Te estiras en tu cama, que es literalmente un saco de paja cubierto con una tela áspera, y sientes esa comezón familiar recorriendo tu cuero cabelludo. Pequeñas criaturas se mueven entre los mechones de tu cabello. Son los piojos dando los buenos días, junto con sus amigas pulgas que saltan por tu piel grasosa. Te levantas y pasas la mano por tu rostro. Tus dedos encuentran una capa pegajosa de sebo, sudor seco y suciedad que se acumuló durante la noche. Tu barba, si eres hombre, está rizada y enmarañada, con pequeños restos de comida aún pegados en los pelos. Si eres mujer, tu cabello está tan grasoso que parece haber sido sumergido en grasa de cerdo. Miras tus manos. Las uñas están largas, amarillentas, con una costra negra debajo que ni siquiera quieres identificar. Tu ropa, la misma que usas desde hace semanas, emana un olor que mezcla sudor rancio, orina seca y algo indefinible que solo meses sin lavado pueden producir. Hoy hace... ¿Cuánto tiempo desde tu último baño? ¿4 meses? ¿5? En realidad, ni siquiera puedes recordar la última vez que tocaste agua en todo tu cuerpo. ¿Y sabes cuál es la parte más perturbadora de todo esto? Estás siendo un buen cristiano. Sí, escuchaste bien. Durante siglos de la Edad Media, muchos líderes religiosos enseñaban que evitar baños innecesarios era señal de virtud espiritual. Y no, esto no es una broma de mal gusto. Es historia documentada en textos teológicos reales que sobrevivieron hasta hoy. Imagínate. Vives en una época donde bañarse por placer no es apenas desalentado por autoridades religiosas. Es visto como potencial señal de vanidad peligrosa, donde la suciedad acumulada en tu cuerpo puede ser interpretada como demostración de que rechazaste los placeres mundanos. Donde algunos de los santos más venerados del cristianismo eran conocidos no solo por sus hazañas espirituales, sino por evitar deliberadamente cualquier cuidado del cuerpo físico. Bienvenidos al reino de los francos en el siglo VIII, gente. Un periodo donde las actitudes sobre higiene funcionaban de una forma que haría a cualquier persona moderna cuestionar su propia cordura. Pero calma. Antes de que comiences a pensar, otra historia exagerada sobre cómo la gente de la Edad Media era sucia e ignorante. Déjame detenerte aquí mismo. La realidad es mucho más compleja, mucho más interesante y mucho más reveladora sobre la naturaleza humana que cualquier caricatura que hayas visto. ¿Quieres saber cómo Europa pasó de los baños públicos romanos, donde hasta los esclavos se lavaban diariamente en termas lujosas, a una sociedad donde teólogos desarrollaban argumentos sofisticados contra cuidados excesivos de la carne? ¿Por qué algunos de los padres de la Iglesia más respetados escribieron sobre los peligros espirituales de la preocupación por la apariencia física? ¿Por qué santos eran venerados parcialmente por nunca permitir que agua tocara sus cuerpos? La respuesta te mostrará cómo interpretaciones religiosas específicas pueden moldear hasta los aspectos más básicos de la vida humana. Y cómo esto influyó no apenas en la vida de millones de personas, sino que moldeó el desarrollo de toda la civilización occidental por casi 1000 años. Así que acompáñame en este viaje por los siglos más hediondos de la historia europea. Porque hoy descubrirás cómo ciertas lecturas del cristianismo primitivo transformaron el acto más básico de autocuidado en una cuestión teológica que dividió comunidades enteras. Al final de esta jornada, entenderás por qué algunas de nuestras obsesiones modernas con la limpieza tienen raíces en una transformación cultural milenaria. Y por qué, irónicamente, algunos de los miedos medievales sobre baños tenían lógicas propias que tenían sentido perfecto dentro del contexto de la época. Pero primero, déjame colocarte completamente dentro de esa realidad medieval que va a desafiar todo lo que pensabas que sabías sobre racionalidad humana. Caminas hasta la única ventana de tu cabaña de madera en el reino de los francos. El vidrio no existe. Es apenas una abertura cubierta con piel de animal estirada que deja pasar una luz amarillenta y débil. Afuera, la aldea despierta lentamente bajo un cielo gris de invierno.
El olor que invade por la ventana es... ¿Cómo describir adecuadamente? Documentos de la época describen exactamente estas condiciones. Imagina el olor más fuerte de aguas residuales a cielo abierto que hayas sentido en la vida. Ahora multiplícalo por 10. Agrega el olor dulce y nauseabundo de materia orgánica en descomposición. Mézclalo con el olor ácido de orina fermentada. Sazónalo con el aroma de estiércol animal fresco. Y finaliza con ese olor característico de multitudes humanas que viven sin instalaciones sanitarias básicas. Ahora estás comenzando a acercarte a lo que tus fosas nasales enfrentan todas las mañanas en una aldea medieval típica. Pero aquí está el plot twist que va a freír tu cerebro moderno. Nadie se queja excesivamente. Nadie demuestra horror o asco extremo. ¿Por qué? Porque ese olor representa el olor normal de la vida humana cuando no tienes infraestructura sanitaria. Es así como huelen las personas cuando no hay sistema de alcantarillado, agua entubada o jabón barato y abundante. Y cuestionar esto sería como cuestionar por qué el cielo es azul. Bajas a la calle de tierra apisonada y tus pies descalzos, porque los zapatos son lujo que pocos pueden pagar, se hunden en una mezcla que historiadores documentaron detalladamente. Lodo mezclado con desechos humanos y animales arrojados desde las casas, restos de comida tirados por las ventanas y ocasionalmente carcasas de animales muertos. A cada paso, sientes la humedad fría subiendo por tus pies. El suelo hace ruidos pastosos. Las moscas forman nubes que siguen a cualquier persona que camina. Su zumbido es tan constante que se convierte en parte de la banda sonora de la vida medieval. Encuentras a tus vecinos comenzando sus actividades matutinas. Y aquí es donde la realidad medieval se vuelve realmente fascinante desde el punto de vista antropológico. Ahí está el herrero de la aldea. Basado en registros de la época, puedes imaginar cómo sería. Él no se baña desde hace meses. Puedes deducir esto solo estando cerca de él. Su cabello está grasoso y pegajoso, formando una masa sólida. Su barba alberga restos de comidas antiguas. Cuando sonríe para saludarte, ves dientes amarillentos y sientes un aliento que refleja meses sin ninguna higiene bucal. Pero el herrero te saluda con genuino buen humor. Y basado en las enseñanzas de la época, él tiene motivos para no preocuparse excesivamente por su apariencia. Según interpretaciones cristianas que circulaban ampliamente, descuidar los cuidados corporales demostraba que él enfocaba su atención en cosas más elevadas que vanidades físicas. Ahí está la mujer que hace panes para la aldea. Ella usa la misma ropa desde hace semanas. Lo que un día fue un vestido de lino, ahora es una colección de manchas y olores acumulados. Sus manos, que manipulan el alimento que toda la comunidad consume, muestran semanas de trabajo sin lavado adecuado. Cuando ella te ofrece un pedazo de pan fresco, dudas por un segundo con nuestra mentalidad moderna. Pero entonces recuerdas que cuestionar prácticas de higiene de otras personas sería implícitamente criticar las tuyas propias. Y criticar prácticas que tienen justificaciones religiosas puede ser socialmente peligroso. Y no estoy inventando estas condiciones. Documentos históricos reales, cartas, registros parroquiales, crónicas de la época y relatos de viajeros describen exactamente estas situaciones como parte normal de la vida medieval europea. Pero aquí está donde la cosa se vuelve realmente fascinante. Estas personas no son ignorantes o incapaces. El herrero es un artesano habilidoso que domina técnicas metalúrgicas complejas. La panadera conoce procesos de fermentación sofisticados. Son inteligentes, talentosos y perfectamente capaces de resolver problemas técnicos elaborados, excepto cuando se trata de higiene personal. Ahí siguen prácticas que cualquier persona moderna reconocería instantáneamente como problemáticas para la salud. Y esto sucede porque viven dentro de un sistema de interpretaciones religiosas que transformó estas prácticas en expresiones de virtud espiritual. Caminas por la aldea y pasas por la cabaña, donde vive una de las personas más respetadas de la comunidad. Una mujer que dedica su vida a la oración y contemplación religiosa. Basado en ejemplos documentados de la época, puedes imaginar cómo sería encontrarla. Ella sería venerada no solo porque pasa horas rezando o porque ayuda a los necesitados de la aldea. Sería admirada porque abrazó completamente la idea de que descuidar el cuerpo físico demuestra enfoque total en la vida espiritual.
una creencia que era genuinamente enseñada por varios líderes religiosos de la época. Cuando pasas cerca de su cabaña, el olor sería intenso, una mezcla de sudor acumulado por meses, ropas que nunca fueron lavadas y la ausencia completa de cualquier cuidado corporal. Otras mujeres de la aldea podrían parar a pedir consejos espirituales. Para ellas, basado en las creencias de la época, ese olor no sería repulsivo, sería evidencia física de que esa mujer rechazó las vanidades mundanas. ¿Y sabes cuál es la parte más psicológicamente fascinante? No es necesariamente la situación sanitaria en sí. Es percibir que, si vivieras en esa época, rodeado por esas interpretaciones, probablemente también comenzarías a creer que ese enfoque tenía sentido espiritual. Porque así es como funcionan los sistemas de creencias colectivos. Cuando toda una sociedad comparte determinadas interpretaciones de la realidad, esas interpretaciones se vuelven obvias y naturales para quien vive dentro de ellas. Para entender cómo Europa llegó a ese punto, necesitas volver al momento crucial cuando el Imperio Romano entró en colapso y las interpretaciones cristianas primitivas comenzaron a moldear fundamentalmente la mentalidad europea. Imagina la situación histórica documentada. Estás en el siglo V. Roma, que durante 8 siglos representó la cúspide de la civilización urbana, organización sanitaria, y sí, baños públicos diarios para grandes segmentos de la población, está en proceso de desintegración política. Las termas romanas, esas maravillas de la ingeniería, donde incluso personas comunes se bañaban regularmente en aguas calentadas artificialmente, están siendo gradualmente abandonadas. Los acueductos que traían agua limpia de regiones montañosas distantes están siendo cortados por invasiones o simplemente cayendo en ruinas por falta de mantenimiento organizado. La infraestructura sanitaria sofisticada que tardó siglos en desarrollarse está desapareciendo en pocas décadas. Imagina despertar en una ciudad que hace 50 años tenía agua corriente, sistema de drenaje funcional e instalaciones de baño públicas elaboradas, y ahora tiene calles cubiertas de desechos, fuentes de agua cuestionables y ninguna estructura organizada de limpieza urbana. Pero, ¿sabes qué no desapareció junto con la infraestructura romana? La organización institucional de la Iglesia cristiana. Mientras las estructuras políticas imperiales se desmoronaban, mientras los sistemas administrativos romanos se fragmentaban, mientras ciudades enteras perdían sus poblaciones, los líderes religiosos cristianos permanecieron organizados. Continuaron predicando, estructurando comunidades, ofreciendo interpretaciones espirituales para una población que no comprendía cómo su mundo había cambiado tan drásticamente. ¿Y cuál fue una de las interpretaciones teológicas que algunos de estos líderes desarrollaron para explicar el colapso de la civilización romana? Que Roma cayó, en parte, porque los romanos se volvieron excesivamente enfocados en placeres y comodidades corporales, porque desarrollaron una cultura de indulgencia física que los distanció de preocupaciones espirituales más elevadas. San Juan Crisóstomo, un teólogo real e influyente del siglo IV, realmente escribió que excesos corporales podían desviar la atención espiritual. Santo Agustín, en textos que sobrevivieron hasta hoy, desarrolló argumentos sobre cómo la preocupación excesiva por el cuerpo físico podía interferir con el crecimiento espiritual. ¿Y sabes qué representaba en la mente de algunos de estos teólogos un símbolo de esa indulgencia corporal romana? Los baños públicos elaborados, la cultura urbana de cuidar meticulosamente la apariencia y comodidad físicas. San Juan Crisóstomo realmente escribió, en homilías que pueden leerse hasta hoy: aquel que busca continuamente placeres corporales puede estar descuidando el cultivo de su alma inmortal. Santo Antonio de Egipto, considerado el fundador del monacato cristiano, realmente pasó décadas viviendo deliberadamente en el desierto, evitando cualquier tipo de comodidad física innecesaria. Biografías contemporáneas escritas por otros líderes religiosos describen cómo abrazó privaciones corporales como forma de disciplina espiritual. Santa Melania, la joven, una figura histórica real del siglo V, realmente renunció a una de las mayores fortunas del mundo romano para vivir de forma ascética, incluyendo evitar cuidados corporales que consideraba innecesarios o vanidosos. San Simeón Estilita, un santo real y documentado, realmente pasó 37 años viviendo en la cima de columnas cada vez más altas, evitando deliberadamente cualquier comodidad terrenal,
incluyendo prácticas regulares de limpieza corporal. Y cada uno de estos casos era presentado no como evidencia de comportamiento extremo, sino como ejemplo inspirador de devoción cristiana auténtica. ¿Ves el patrón que se formaba? Algunos sectores influyentes de la iglesia primitiva no estaban apenas desalentando lujos innecesarios. Estaban desarrollando una teología sofisticada donde la incomodidad física deliberada era considerada una forma válida de imitación de Cristo. La lógica teológica era internamente coherente. Cristo sufrió físicamente en la cruz para redimir a la humanidad. Por lo tanto, cristianos comprometidos deberían participar voluntariamente de algún nivel de sufrimiento a través de la negación de placeres corporales innecesarios. Y baños regulares representaban uno de los placeres corporales más obvios y tentadores. Pero espera, porque la situación se vuelve aún más interesante cuando entiendes que esto no era necesariamente ignorancia grosera o anti-intelectualismo fanático. Vuelves a tu cabaña en el año 756 e imaginas que un monje letrado visitó tu aldea trayendo manuscritos de un monasterio distante. Basado en documentos reales de la época, él podría haber cargado tratados teológicos sofisticados sobre disciplina ascética, la idea de que privación corporal deliberada puede acelerar crecimiento espiritual. Podrías examinar esos manuscritos, siendo el papel carísimo y los libros extremadamente raros, y encontrar argumentos filosóficamente elaborados sobre por qué cuidado excesivo del cuerpo podía ser espiritualmente contraproducente. El argumento documentado no era simplemente suciedad es virtud, o Dios quiere que seas sucio. Los argumentos teológicos reales eran mucho más sofisticados. Preocupación excesiva por apariencia y comodidad físicas puede distraer la mente de la contemplación de realidades eternas. Por lo tanto, descuidar deliberadamente esas preocupaciones puede liberar energía mental para enfocarse en lo que realmente importa para salvación del alma. Es una distinción crucial para entender por qué personas genuinamente inteligentes y educadas adhirieron a estas prácticas. No estaban promoviendo negligencia como un bien en sí mismo. Estaban promoviendo indiferencia estratégica a la comodidad física como técnica legítima de desarrollo espiritual. El Concilio de Elvira, realizado históricamente entre 300 y 306 d.C., realmente estableció directrices sobre cuándo baños eran apropiados para cristianos y cuándo podían ser espiritualmente problemáticos. La preocupación documentada no era con limpieza física en sí, sino con contextos donde baños estaban culturalmente asociados con prácticas paganas o comportamientos que podían llevar a tentaciones morales. San Benito de Nurcia, fundador real de la Orden Benedictina, realmente incluyó en su regla de San Benito, que puede leerse hasta hoy, directrices específicas sobre cuándo baños eran necesarios versus cuándo eran superfluos para monjes. Para San Benito, conforme documentado en sus escritos, baños deberían ser puramente funcionales, apenas cuando necesarios para salud o limpieza de trabajo particularmente sucio. Baños por placer, relajación o cultivo de la belleza corporal eran desalentados como potenciales distracciones espirituales. Pero aquí está donde vas a descubrir algo que complica drásticamente cualquier interpretación simplista de esta historia. Estas actitudes no eran universales, ni siquiera dentro de la propia iglesia institucional. Había debates intensos, discusiones teológicas complejas, diferentes escuelas de interpretación entre líderes religiosos. Algunos enfatizaban disciplina corporal como camino necesario para santidad. Otros enfatizaban cuidado apropiado del cuerpo como templo de Dios. Algunos veían baños como potencialmente peligrosos espiritualmente. Otros los consideraban necesarios para salud y funcionalidad humana básica. La realidad medieval era mucho más diversa, contradictoria e intelectualmente compleja de lo que cualquier caricatura simplista consigue capturar. Pero entonces vas a descubrir algo que hace la historia aún más fascinante y psicológicamente reveladora. Imagina que decides visitar el monasterio más próximo de tu aldea. Después de todo, si alguien puede explicar las sutilezas teológicas sofisticadas detrás de estas actitudes sobre higiene corporal, serían los monjes que dedicaron sus vidas enteras al estudio sistemático de las escrituras y tradiciones cristianas. Caminas por el camino de tierra apisonada que conecta tu aldea al monasterio.
A cada paso, tus pies descalzos se hunden en el lodo frío mezclado con desechos de animales que usan la misma ruta. El viento helado del invierno corta a través de tu ropa simple, y sientes el sudor frío mezclándose con la suciedad ya acumulada en tu cuerpo durante días. Después de horas caminando, finalmente ves los muros de piedra del monasterio elevándose contra el cielo gris. Es una estructura genuinamente impresionante, construida con técnicas arquitectónicas sofisticadas que demuestran conocimiento avanzado de ingeniería y matemática. Cuando llegas al portón, eres recibido por uno de los hermanos, y basado en relatos documentados de la época, puedes imaginar cómo sería ese encuentro. El primer impacto sería olfativo, no visual. Un olor que reflejaría meses sin baños, sudor concentrado, ropas nunca lavadas, aliento que indica ausencia completa de higiene bucal. Sus ropas monásticas, que teóricamente simbolizan pureza espiritual, mostrarían meses de uso continuo sin limpieza. Pero, y aquí está el aspecto psicológicamente fascinante, este monje demostraría inteligencia genuina y conocimiento impresionante. Cuando hablara, citaría pasajes complejos de las escrituras de memoria, demostrando familiaridad con teología, filosofía, literatura clásica e historia. Basado en las enseñanzas reales de la época, él podría decir algo como: «Hijo mío, llegaste en un momento apropiado. Estamos estudiando textos de Santo Agustín sobre cómo disciplina corporal puede facilitar contemplación divina». Para él, basado en las interpretaciones teológicas genuinas del período, su apariencia física no sería resultado de negligencia ignorante. Sería producto de una elección espiritual deliberada y teológicamente fundamentada. Él podría continuar, usando argumentos que realmente circulaban en la época. Es así como demostramos que nuestra atención está enfocada en lo eterno en lugar de lo temporal. Cuando dejamos de preocuparnos por apariencias corporales, liberamos nuestra mente para contemplación de realidades divinas. Y aquí está la parte que va a romper cualquier concepto simple sobre racionalidad humana. Él realmente creería eso. No sería performance religiosa vacía o fanatismo antiintelectual. Sería producto de un sistema de creencias coherente y socialmente reforzado. Entrarías al monasterio y verías decenas de otros monjes, cada uno claramente adhiriendo a la misma filosofía de negligencia corporal como disciplina espiritual legítima, y cada uno siendo, simultáneamente, una de las personas más educadas e intelectualmente sofisticadas de tu región. Basado en evidencias históricas, son estos monjes quienes preservan y copian textos clásicos griegos y romanos, que desarrollan innovaciones agrícolas, que crean sistemas organizacionales complejos, que traducen obras filosóficas antiguas, que mantienen viva la tradición intelectual europea durante siglos de fragmentación política. En cualquier otra área de la vida, demostrarían racionalidad, practicidad, organización y eficiencia impresionantes. Pero cuando se trataba de higiene personal, adhirieron a interpretaciones teológicas que los llevaron a prácticas que cualquier persona moderna reconocería como contraproducentes para salud básica. Y esto ilustra algo profundamente revelador sobre la naturaleza de la mente humana. Personas muy inteligentes pueden adoptar prácticas obviamente cuestionables cuando esas prácticas están integradas a sistemas de creencias coherentes y socialmente validados. Pero espera, porque la situación se vuelve aún más compleja cuando entiendes las consecuencias prácticas de largo plazo de esta mentalidad. Saldrías del monasterio y volverías a la aldea. Es mediodía, el sol finalmente apareció entre las nubes de invierno, y comenzarías a notar detalles que eran considerados completamente normales en la época. Los niños de la aldea, todos ellos sin excepción, presentarían problemas de salud que hoy reconocemos como evitables. Basado en evidencias médicas históricas, no serían apenas rasguños de juegos, serían infecciones recurrentes, problemas de piel crónicos, parásitos externos que se volvieron parte permanente de la vida cotidiana. Verías bebés con problemas oculares recurrentes, niños pequeños constantemente rascando heridas que no cicatrizan adecuadamente, adolescentes cuyos rostros muestran cicatrices de infecciones que nunca recibieron tratamiento apropiado, pero nadie en la comunidad establecería conexión causal directa entre ausencia de higiene y esos problemas de salud endémicos. ¿Por qué?
porque la teoría médica dominante de la época, documentada en textos que sobrevivieron, estaba basada en la teoría de los humores. La idea de que enfermedades eran causadas por desequilibrios internos de los fluidos corporales, no por factores externos como contaminación o parásitos. Entonces, cuando un niño desarrollara una infección de piel grave, el tratamiento típico involucraría tratar de reequilibrar los humores a través de dietas específicas, sangrías para purgar humores corruptos, o administración de hierbas que supuestamente restaurarían equilibrio interno. Limpieza sistemática del área infectada, raramente considerada como intervención médica relevante. Verías mujeres embarazadas siguiendo la misma filosofía general de negligencia corporal. Artesanos trabajando con materiales potencialmente tóxicos sin nunca limpiar las manos antes de comer. Personas manipulando carne cruda y después tocando pan fresco con las mismas manos sin lavar. Y cuando surgían brotes de enfermedades contagiosas, que ocurrían con frecuencia documentada en esas condiciones, la explicación estándar raramente era: tal vez deberíamos adoptar mejores prácticas de limpieza. La explicación típica, basada en la mentalidad de la época, era: no estamos siendo adecuadamente penitentes, o necesitamos aceptar este sufrimiento como prueba de nuestra fe. Era un sistema donde causa y efecto práctico estaban completamente desconectados, donde soluciones potencialmente eficaces eran desalentadas por interpretaciones religiosas dominantes, donde sufrimiento evitable era reinterpretado como crecimiento espiritual necesario. Ahora aquí está la pregunta que debería hacerte reflexionar profundamente sobre la naturaleza de la mente humana colectiva. ¿Cómo es posible que sociedades enteras, millones de personas durante siglos, adopten prácticas que parecen obviamente contraproducentes para cualquier observador con perspectiva externa? La respuesta está en una combinación de 3 factores psicológicos que continúan operando hoy. Primero, autoridad sacralizada y respetada. Cuando líderes no son apenas admirados, sino considerados representantes directos de la verdad divina, cuestionar sus directrices se vuelve psicológicamente casi imposible. No es apenas desacuerdo intelectual, es desafío al orden fundamental percibido del universo. Segundo, normalización social completa. Cuando todo el mundo a tu alrededor vive de determinada manera por motivos que parecen nobles y bien fundamentados, vivir diferente te marca automáticamente como sospechoso, egoísta, potencialmente peligroso para estabilidad comunitaria. Tercero, racionalización post hoc inevitable. Cuando eres llevado por las circunstancias a vivir de determinada forma, tu mente automáticamente desarrolla justificaciones elaboradas para por qué esa forma es, en realidad, superior a alternativas. Es psicológicamente imposible mantener sanidad mental creyendo conscientemente que estás haciendo deliberadamente elecciones perjudiciales. Combina estos 3 factores y tienes la receta perfecta para hacer que poblaciones enteras adopten prácticamente cualquier práctica, por más obviamente problemática que pueda parecer para observadores externos con perspectivas diferentes. Y ahora viene la pregunta que debería mantenerte despierto esta noche, cuestionando tus propias certezas más fundamentales. ¿Cuántas cosas que haces hoy en día, cosas que consideras absolutamente normales, correctas y moralmente necesarias, son, en realidad, productos exactos de los mismos 3 mecanismos psicológicos? ¿Cuántas de tus prácticas diarias están basadas en autoridad sacralizada, paz, normalización social, paz, racionalización post hoc, en lugar de evidencia empírica sólida y razonamiento verdaderamente independiente? Piénsalo por un segundo. Vas a tomar tu baño hoy por la noche, usar tus productos de higiene caros y sentirte civilizado y superior a los medievales. ¿Pero realmente comprendes por qué tus prácticas son objetivamente mejores? ¿O estás siguiendo las normas sanitarias de tu época con la misma fe que ellos siguieron las normas espirituales de la suya? Y aquí está donde la historia se vuelve realmente interesante y directamente relevante para tu vida. Porque esas actitudes medievales sobre higiene no duraron para siempre. En algún momento entre el siglo VIII y el siglo XVI, algo fundamental cambió en la mentalidad europea. Europa redescubrió agua, jabón y prácticas regulares de limpieza corporal. ¿Pero cómo sucedió esto? ¿Cuáles fueron las fuerzas históricas específicas que rompieron siglos de tradición establecida?
¿Y cuáles fueron las consecuencias de ese cambio que reverberaron mucho más allá de que las personas simplemente olieran mejor? Ah, mis amigos, no tienen idea de la complejidad del viaje intelectual, social y cultural que aún tenemos por delante. Porque cuando Europa finalmente comenzó a reconsiderar sus actitudes sobre higiene corporal, las consecuencias se esparcieron a través de todas las áreas de la civilización: medicina, arquitectura urbana, comercio internacional, estructuras sociales e incluso el desarrollo de lo que hoy conocemos como método científico moderno. Y algunas de esas consecuencias fueron completamente inesperadas. Algunas fueron tremendamente progresivas y liberadoras. Y algunas crearon problemas nuevos y complejos que nadie había anticipado. ¿Cuántos de ustedes habrían podido mantener escepticismo saludable si vivieran en una sociedad donde todas las autoridades respetadas, todos los vecinos y todas las justificaciones sociales apuntaran en la misma dirección sobre higiene? Déjenlo ahí en los comentarios. ¿Ustedes creen que habrían seguido las prácticas comunitarias dominantes de la época o habrían arriesgado ostracismo social para mantener prácticas personales diferentes? Y una pregunta más incómoda para reflexión moderna. ¿Cuáles de nuestras prácticas actuales ustedes creen que personas de 2524 van a considerar tan obviamente cuestionables como nosotros consideramos algunas actitudes medievales sobre limpieza corporal? Despiertas 3 siglos después, ahora en el año 1056. El mundo cambió dramáticamente. Estás en una ciudad que creció alrededor de una catedral gótica imponente, una de las primeras del estilo que está revolucionando la arquitectura europea. Las calles son más anchas que en tu antigua aldea. Hay más comercio, más movimiento, más personas. Pero el olor se intensificó proporcionalmente a la población. Porque ahora no estás más en una aldea con 50 personas siguiendo interpretaciones medievales sobre disciplina corporal. Estás en una ciudad con 5000 personas. Y cuando multiplicas cuestiones sanitarias por 100, no obtienes apenas 100 veces más problemas. Obtienes una experiencia completamente nueva de desafíos urbanos que van a probar los límites de la resistencia humana. Caminas por las calles de piedra irregular y tus pies tocan una mezcla que crónicas de la época describen detalladamente: lodo mezclado con desechos humanos y animales, restos de comida descartada desde las ventanas y ocasionalmente carcasas de animales muertos. Esto no es exageración narrativa. Documentos municipales medievales registran exactamente estas condiciones como estándar en las ciudades en crecimiento. A cada paso, sientes la humedad fría subiendo por tus pies. El suelo hace ruidos pastosos. Las moscas forman nubes que siguen a cualquier persona que camina. Su zumbido es tan constante que se convierte en parte de la banda sonora de la vida medieval. Pasas por fuentes públicas donde las personas vienen a buscar agua para beber y cocinar. La misma agua que, metros arriba, recibe regularmente descargas de desechos arrojados desde las ventanas de las casas. Porque no existe sistema de alcantarillado organizado, y la lógica sanitaria de la época asume que agua corriente eventualmente diluye y remueve los residuos de forma natural. Nadie establece conexión sistemática entre calidad del agua y enfermedades que surgen constantemente en la población urbana. La teoría médica dominante, documentada en tratados que sobrevivieron, aún está basada en los humores corporales e influencias astrológicas, no en conceptos de contaminación física o transmisión de enfermedades. Pero aquí hay algo absolutamente fascinante. Esta ciudad, que presenta desafíos sanitarios extremos, es simultáneamente un centro de aprendizaje e innovación cultural extraordinario. Es aquí que se están desarrollando las primeras universidades europeas. Es aquí que se crean técnicas arquitectónicas que desafían la ingeniería conocida. Es aquí que se producen algunas de las obras de arte y literatura más sofisticadas del período medieval. ¿Cómo es posible que una sociedad produzca tanta innovación intelectual y estética mientras enfrenta desafíos tan básicos de saneamiento? La respuesta revela algo profundo sobre cómo la mente humana compartimenta diferentes aspectos de la realidad de formas sorprendentes. Entras a la catedral local y quedas genuinamente impresionado. El techo abovedado se eleva a alturas que desafían la ingeniería conocida de la época. Los vitrales filtran la luz creando espectáculos visuales que combinan arte, matemática y física de forma revolucionaria.
El coro entona cantos gregorianos que resuenan por las naves con precisión musical que refleja años de estudio acústico. Por un momento, olvidas completamente las condiciones sanitarias de la ciudad. Por un momento, realmente sientes que estás experimentando algo trascendente e inspirador. Y entonces te das cuenta. Esto es exactamente lo que fue planeado. La Iglesia desarrolló estos espacios de belleza arquitectónica y musical justamente para elevar la experiencia humana por encima de las dificultades materiales cotidianas. Es una estrategia psicológica sofisticada, crear espacios de belleza tan impresionantes que las personas temporalmente se olviden de sus condiciones de vida problemáticas y se enfoquen en aspiraciones espirituales más elevadas. Te arrodillas para participar de la misa y sientes los olores de los otros fieles a tu alrededor. Es un cóctel olfativo que refleja la realidad urbana medieval. Meses sin baños, ropas usadas por semanas, alientos que indican dietas limitadas y ausencia de higiene bucal. Pero nadie demuestra incomodidad especial. Hay una especie de aceptación colectiva de estas condiciones como parte inevitable de la experiencia humana terrenal. El sacerdote que celebra la misa claramente sigue las mismas prácticas de negligencia corporal que caracterizan al clero de la época. Basado en relatos documentados, sus vestiduras sacerdotales mostrarían meses de uso sin limpieza, sus manos demostrarían semanas sin lavado, su apariencia general reflejaría la interpretación de que cuidado corporal excesivo puede distraer del enfoque espiritual. Durante el sermón, él predica sobre temas que se volvieron centrales en la espiritualidad medieval, usando argumentos que realmente circulaban en la época. Basado en textos preservados, él podría decir algo como: «Hermanos, como nos enseñó San Pablo, la vida es más que el alimento y el cuerpo más que las vestiduras. Aquel que se preocupa excesivamente por apariencias externas puede estar descuidando su crecimiento espiritual interno». La congregación respondería positivamente. Y te darías cuenta de que no es apenas concordancia automática. Es alivio genuino, porque es psicológicamente más cómodo interpretar condiciones difíciles como elecciones espirituales virtuosas que admitir que vives en una sociedad que no desarrolló soluciones adecuadas para desafíos básicos de organización urbana. Después de la misa, conversarías con algunos de los fieles y descubrirías la diversidad impresionante de justificaciones que personas inteligentes crean para sus prácticas. Imagina encontrar un comerciante que explica que cambiar ropa muy frecuentemente sería desperdicio de recursos que podrían ser dirigidos hacia caridad cristiana. Un artesano que argumenta que la suciedad acumulada del trabajo honesto representa una forma de comunión con la condición humana después de la caída del Edén. Una mujer que desarrolló teorías sobre cómo cuidado excesivo de la apariencia física podría representar soberbia, que los teólogos de la época realmente identificaban como uno de los pecados capitales. ¿Pueden percibir el patrón fascinante? Cada persona desarrolló su propia justificación teológica o filosófica para transformar necesidades prácticas en virtudes espirituales. Y estas justificaciones no son impuestas uniformemente por autoridades centrales. Son creaciones espontáneas que emergen cuando personas inteligentes necesitan encontrar significado en condiciones que no pueden cambiar fácilmente. Esto ilustra algo fundamental sobre psicología humana. La mente tiene una capacidad casi infinita de racionalizar cualquier situación, por más incómoda que sea, desde que eso ayude a mantener estabilidad mental y cohesión social. Pero espera, porque la situación se vuelve aún más interesante cuando te das cuenta de que no todos siguen exactamente las mismas interpretaciones. Sales de la catedral y caminas hasta el barrio donde viven familias más prósperas, y ahí descubres que hipocresía social y flexibilidad interpretativa no son invenciones modernas. Las casas de los más ricos son más grandes, mejor construidas y notablemente menos malolientes. No es que estas familias tomen baños regulares en el sentido que entenderíamos hoy. Eso aún es visto con reservas teológicas por muchos líderes religiosos. Pero tienen sirvientes que cambian ropa de cama con más frecuencia. Tienen acceso a perfumes importados que enmascaran olores corporales. Tienen salas donde queman inciensos caros regularmente. Cuando preguntarías cómo esto se concilia con las enseñanzas sobre simplicidad y disciplina corporal que acabas de escuchar en la catedral,
recibirías respuestas que son verdaderos ejercicios de gimnasia mental y flexibilidad teológica. Imagina a uno de los hombres más prósperos de la ciudad explicando: Hijo mío, Dios me puso en una posición de responsabilidad social y liderazgo comunitario. Si ofendo a otros con olores excesivos, puedo perjudicar mi capacidad de servir a la comunidad efectivamente. Por lo tanto, usar perfumes y mantener ropas más limpias no es vanidad personal, es responsabilidad cristiana hacia mis deberes. Es una racionalización brillante que permite mantener privilegios prácticos mientras preserva superioridad moral teórica. Y la situación se vuelve aún más compleja cuando descubres que diferentes regiones de Europa desarrollaron interpretaciones distintas de las mismas cuestiones básicas sobre higiene y espiritualidad, basadas en circunstancias locales específicas. Si viajaras al norte, a territorios que más tarde se convertirían en Alemania, descubrirías que ahí muchos cristianos desarrollaron la práctica de baños rituales anuales. Una vez al año, el sábado anterior a la Pascua, se lavan completamente como forma de purificación espiritual antes de la resurrección de Cristo. Es un baño ceremonial, no higiénico en el sentido moderno, pero aún así representa un enfoque diferente y más flexible de las cuestiones de limpieza corporal. Si viajaras a la península ibérica, encontrarías una situación aún más interesante y políticamente compleja. Ahí, la presencia musulmana creó un problema teológico genuino para comunidades cristianas. Los musulmanes practican abluciones rituales regulares como parte integral de sus prácticas religiosas. Tienen hammams, casas de baño elaboradas, integradas a su cultura urbana y social. Esto ponía a cristianos ibéricos en una situación diplomáticamente complicada. Si ellos también se lavaran regularmente, podían ser confundidos con musulmanes o acusados de adoptar prácticas paganas. Pero si no se lavaran adecuadamente, podían sufrir desventajas prácticas obvias en términos de salud, comodidad y competitividad social. La solución que muchos encontraron fue diplomáticamente genial. Adoptaron prácticas de limpieza, pero las enmarcaron teológicamente de forma distintamente cristiana. Baños eran tomados apenas con agua fría para mantener el aspecto de disciplina corporal. Eran acompañados de oraciones específicamente cristianas. Eran realizados en contextos privados, no comunales como los hammams musulmanes. Así, conseguían mantener algún nivel de higiene práctica sin técnicamente contradecir interpretaciones cristianas dominantes sobre disciplina corporal y rechazo de lujos innecesarios. También descubrirías que mujeres medievales, que generalmente tenían menos poder para cuestionar interpretaciones religiosas abiertamente, desarrollaron sus propias estrategias prácticas para navegar estas cuestiones de forma creativa y discreta. Documentos históricos muestran que había prácticas informales entre mujeres casadas de usar paños húmedos para limpieza corporal básica, especialmente en áreas íntimas y durante menstruación. Estas prácticas eran justificadas no como baños, que podían ser vistos como teológicamente problemáticos, sino como limpieza necesaria para funciones corporales básicas que no podían ser evitadas. Parteras medievales desarrollaron argumentos teológicos elaborados para justificar limpieza durante partos. Argumentaban que sangre del nacimiento era impura, según leyes del Antiguo Testamento documentadas, y por lo tanto necesitaba ser removida para proteger tanto madre como niño. Fue una de las primeras grietas sistemáticas en el rechazo general a prácticas de limpieza, porque incluso líderes religiosos más rigurosos tenían dificultad en argumentar contra medidas que protegían recién nacidos. Pero tal vez el descubrimiento más revelador sea percibir cómo actitudes sobre higiene se esparcieron mucho más allá de cuestiones de limpieza personal. Infectaron, literal y figurativamente, todos los aspectos de la organización social medieval de formas que moldearon el desarrollo de la civilización europea. La medicina de la época, documentada en tratados que sobrevivieron, estaba basada en el principio de que el cuerpo humano debería ser mantenido, en su estado natural, lo máximo posible. Esto significaba que intervenciones médicas eran frecuentemente evitadas no apenas por limitaciones técnicas, sino porque interferir con procesos corporales naturales podía ser visto como presunción humana contra designios divinos. Vendajes para heridas eran cambiados raramente,
porque la suciedad y pus acumulados eran interpretados como parte del proceso natural de cura establecido por Dios. Pacientes con fiebre eran frecuentemente prohibidos de beber agua fría, porque eso podría interferir con el calentamiento natural del cuerpo necesario para expulsar humores corruptos. Y cuando epidemias asolaban las ciudades, lo que pasaba con frecuencia alarmante en esas condiciones sanitarias, la solución médica generalmente seguía la misma lógica teológica: más penitencia corporal, más ayuno, más disciplina espiritual. Raramente incluía medidas que hoy consideraríamos obvias, como aislamiento sistemático de enfermos o limpieza rigurosa de ambientes contaminados. La arquitectura urbana medieval también reflejaba estas actitudes de forma que moldeó el desarrollo de las ciudades europeas. Ciudades no tenían sistemas de alcantarillado organizados, no apenas por limitaciones técnicas. Romanos ya habían desarrollado tecnologías de saneamiento sofisticadas siglos antes. La ausencia de saneamiento también reflejaba una mentalidad donde remover desechos humanos de las áreas de convivencia no era considerado prioritario espiritualmente. Había una especie de fatalismo sanitario basado en interpretaciones religiosas. Si Dios quisiera que humanos vivieran en ambientes diferentes de los que naturalmente creaban, Él habría establecido el mundo de forma diferente. Tratar de mejorar condiciones naturales a través de ingeniería podía ser interpretado como falta de aceptación humilde de la providencia divina. Las propias leyes medievales reflejaban esta lógica de forma que puede sorprender a personas modernas. Había regulaciones sobre dónde era permitido arrojar desechos humanos, pero estas regulaciones estaban basadas en cuestiones de propiedad privada y orden social, no necesariamente en conceptos de salud pública que reconocemos hoy. Podías ser multado o castigado por tirar desechos en la propiedad de otra persona porque eso violaba derechos de propiedad establecidos. Pero tirar en las calles públicas generalmente era considerado aceptable, desde que no interfiriera con tránsito comercial o actividades económicas importantes. Y aquí está donde la cosa se vuelve realmente perturbadora desde el punto de vista moderno. Estas actitudes crearon sociedades donde sufrimiento físico no era apenas aceptado como inevitable, sino que era frecuentemente interpretado como espiritualmente benéfico y moralmente edificante. Personas desarrollaban enfermedades de piel, infecciones recurrentes, parásitos persistentes, y en vez de buscar tratamientos que involucraran limpieza sistemática, frecuentemente interpretaban estos problemas como oportunidades para crecimiento espiritual a través de la paciencia virtuosa en el sufrimiento. Esto creó culturas donde innovación médica era desalentada teológicamente, donde mejoras en condiciones de vida eran vistas con sospecha espiritual, donde cualquier intento de reducir sufrimiento humano a través de medios prácticos podía ser cuestionado como interferencia presuntuosa con planes divinos. Es difícil imaginar un sistema de creencias más perfectamente proyectado para perpetuar dificultades humanas que podían ser evitadas con conocimiento y organización disponibles en la época. Pero ¿sabes cuál es la parte más importante de entender sobre todo esto? Es percibir que esta no fue una aberración histórica única, causada por ignorancia grosera o fanatismo religioso primitivo. Los mismos mecanismos psicológicos y sociales que mantuvieron estas prácticas por siglos continúan operando hoy, en contextos diferentes, pero con eficacia similar y resultados a veces comparables. ¿Cuántas veces sociedades modernas fueron convencidas a aceptar condiciones obviamente problemáticas porque una autoridad respetada dijo que era necesario, científicamente fundamentado, o por el bien mayor? ¿Cuántas veces comunidades desarrollaron justificaciones elaboradas para prácticas que, vistas desde perspectiva externa, eran claramente contraproducentes para bienestar humano? Y más importante, ¿cuántas veces esto está sucediendo ahora mismo, a nuestro alrededor, sin que nos demos cuenta porque estamos dentro del sistema en lugar de observándolo desde una perspectiva histórica distanciada? Pueden pensar en ejemplos modernos donde sociedades enteras adoptaron prácticas cuestionables porque fueron presentadas por autoridades respetadas, normalizadas socialmente a través de presión de conformidad, y después racionalizadas psicológicamente, de formas que impiden cuestionamiento crítico. Si les gusta historia contada de una manera diferente que conecta pasado y presente, suscríbanse al canal, porque esta jornada apenas se está calentando. Literalmente.
Pero antes de continuar, déjenme hacer algunas preguntas que deberían provocar reflexión seria sobre sus propias creencias y prácticas. ¿Ustedes habrían podido mantener escepticismo saludable si vivieran en una sociedad donde todas las autoridades respetadas, todos los vecinos y todas las justificaciones sociales apuntaran en la misma dirección? Y una pregunta más incómoda. ¿Cuáles de sus convicciones actuales ustedes creen que están basadas en evidencia sólida y razonamiento independiente? ¿Y cuáles son productos de autoridad respetada? Plius, normalización social. Pios, racionalización posterior. Porque la próxima parte de esta historia va a mostrar cómo estas mentalidades no apenas persistieron, sino que se intensificaron dramáticamente cuando fueron confrontadas con crisis que deberían haber forzado reevaluación fundamental de todas estas prácticas. Prepárense para descubrir cómo sociedades pueden transformar hasta catástrofes epidemiológicas obvias en confirmación de que sus interpretaciones están correctas y deben ser intensificadas en lugar de cuestionadas. Despiertas ahora en octubre de 1347, en la ciudad portuaria de Cafa, en Crimea. Escuchas gritos viniendo del puerto. No son gritos de comerciantes anunciando mercaderías o marineros coordinando descargas. Son gritos de terror genuino y pánico colectivo. Corres hasta la ventana y ves una escena que cambiará el curso de la historia europea para siempre. Navíos genoveses llegando con tripulaciones diezmadas por una enfermedad desconocida y aterrorizante. Los pocos marineros que aún consiguen mantenerse de pie presentan síntomas que desafían cualquier conocimiento médico de la época. Hinchazones negros del tamaño de huevos en los cuellos y axilas que los cronistas de la época llamaron bubones. Manchas oscuras esparcidas por el cuerpo que parecen quemaduras internas. Algunos vomitan sangre roja oscura. Otros deliran con fiebre tan alta que hablan con personas que no existen. Acabas de presenciar la llegada de la peste negra a Europa a través de las rutas comerciales del Mar Negro. Y estás a punto de descubrir cómo una sociedad que ya vivía con prácticas de higiene limitadas por interpretaciones teológicas, reaccionó cuando esas prácticas fueron probadas por la pandemia más devastadora de la historia europea. La respuesta va a revelar aspectos de la psicología humana colectiva que son simultáneamente fascinantes y absolutamente aterrorizantes. Bajas a las calles de Cafa, y el pánico es inmediato, visceral y completamente justificado. Familias enteras se encierran en sus casas con tablones clavados en las ventanas. Comerciantes abandonan mercaderías valiosas en las plazas públicas y huyen de la ciudad a pie. Hasta animales domésticos parecen sentir que algo está terriblemente mal y se esconden en rincones oscuros. Pero en medio de todo ese caos racional de autopreservación, escuchas algo que hace que tu sangre se hiele y que ilustra perfectamente cómo sistemas de creencias pueden llevar a personas a comportamientos autodestructivos. Campanas de iglesia tocando, no para alertar sobre peligro, sino llamando para una misa especial de acción de gracias por la oportunidad de prueba espiritual. Sí, leíste correcto. Basado en documentos históricos reales de la época, algunas autoridades religiosas interpretaron la llegada de la peste no como catástrofe médica a ser evitada, sino como prueba espiritual divina a ser abrazada con gratitud. Sigues parte de la multitud hasta la catedral local y encuentras una escena que desafía cualquier lógica básica de autopreservación humana. El arzobispo está predicando para una congregación abarrotada, personas literalmente aglomeradas en una época de enfermedad contagiosa, sobre el significado teológico de la pandemia. Y su mensaje no es vamos a tomar medidas prácticas para protegernos y proteger a nuestras familias. Su mensaje, basado en interpretaciones teológicas que realmente circulaban en la época, es vamos a aceptar esto como oportunidad divina para demostrar nuestra fe a través de la aceptación virtuosa del sufrimiento. Basado en sermones documentados del período, él podría proclamar algo como: hermanos, esta tribulación no es castigo arbitrario o accidente de la naturaleza, es oportunidad providencial. Dios nos está ofreciendo la oportunidad suprema de probar nuestra confianza en Él a través de circunstancias que prueban nuestra fe hasta el límite. La lógica teológica es internamente consistente, aun siendo externamente aterrorizante. Si la peste se está esparciendo, es porque forma parte del plan divino perfecto. Si realmente confías en Dios de forma absoluta, debes aceptar cualquier cosa que Él permita que suceda.
Tratar de evitar la peste a través de medidas prácticas podría ser interpretado como falta de fe en la providencia divina o presunción humana contra la voluntad celestial. Basado en textos preservados de la época, él podría continuar. Aquellos que buscan preservar su vida terrenal a través de medios mundanos pueden estar perdiendo oportunidades de ganar vida eterna a través de la aceptación virtuosa de cualquier destino que Dios reserve para ellos. La congregación no responde con revuelta, escepticismo o demandas por soluciones prácticas. Muchos responden con fervor religioso genuino e intensificado. Y entonces sucede algo que ilustra perfectamente cómo sistemas de creencias pueden llevar a personas inteligentes a comportamientos objetivamente autodestructivos. Organizan procesiones públicas por las calles infectadas como demostración colectiva de fe inquebrantable. Documentos históricos reales de la época describen estas procesiones en detalles perturbadores. Cientos de personas caminando deliberadamente por las áreas más afectadas por la peste, cantando himnos religiosos, parando para rezar en casas donde familias enteras estaban agonizando, no para ayudar a los enfermos de forma práctica, lo que podría involucrar riesgo de contagio, sino para demostrar públicamente que no temían la muerte porque confiaban absolutamente en la vida eterna. Algunas de estas procesiones incluían flagelantes, personas que se azotaban públicamente hasta sangrar abundantemente, creando heridas abiertas en plena pandemia bacteriana. La lógica espiritual documentada era que, si Dios estaba enviando sufrimiento como prueba de fe, ellos demostrarían que podían aceptar aún más sufrimiento del que Él estaba ofreciendo naturalmente. Es imposible imaginar una respuesta más perfectamente proyectada para esparcir una enfermedad contagiosa a través de una población urbana densa. Presencias escenas que desafían cualquier instinto básico de supervivencia que la evolución debería haber programado en los seres humanos. Familias que se niegan a aislar miembros enfermos porque separación sería falta de caridad cristiana y abandono del prójimo en momento de necesidad. Personas que continúan usando ropas y objetos personales de muertos por la peste, porque Dios decidirá quién debe vivir y quién debe morir, independiente de precauciones humanas. Comunidades enteras que rechazan sugerencias de médicos formados en tradiciones árabes sobre cuarentena y limpieza porque prácticas paganas no pueden combatir juicios divinos y tratar de hacerlo demuestra falta de sumisión a la voluntad celestial. Y aquí está la parte más psicológicamente fascinante y perturbadora. Cuando algunas personas sobrevivían después de participar de estas prácticas de alto riesgo, esto era interpretado no como suerte estadística básica, sino como confirmación milagrosa de que el enfoque espiritual estaba funcionando efectivamente. Si hermano Marco sobrevivió 3 semanas cuidando apestados sin protección y sin infectarse, esto no era coincidencia demográfica. Era señal divina inequívoca de que fe genuina ofrece protección real contra enfermedades físicas. Y este milagro reforzaba la creencia colectiva de que enfoques espirituales eran superiores a precauciones prácticas. Es un ejemplo perfecto de cómo sesgo de confirmación funciona en escala social. Casos que confirman la creencia son recordados, celebrados y usados como evidencia. Casos que contradicen la creencia son olvidados, ignorados o reinterpretados de formas que preservan el sistema de creencias original. Pero entonces la situación toma un rumbo aún más siniestro y psicológicamente revelador, porque la peste negra no mata apenas a personas comunes sin conexiones religiosas. Mata sacerdotes, obispos, abades, monjas y otros líderes religiosos en las mismas proporciones estadísticas que la población general. Cuando las propias autoridades que promovían interpretaciones espirituales de la pandemia comienzan a morir masivamente, esperarías que eso causara crisis fundamental de credibilidad en todo el sistema. Pero no es eso lo que sucede históricamente. Lo que sucede es aún más revelador sobre cómo sistemas de creencias se protegen contra evidencia contradictoria a través de mecanismos psicológicos sofisticados. La muerte masiva de líderes religiosos es reinterpretada no como evidencia de que sus enfoques estaban factualmente equivocados, sino como prueba adicional de que estaban espiritualmente correctos. Basado en documentos de la época, sacerdotes murieron porque fueron llamados por Dios, más temprano debido a su santidad superior, que los calificaba para responsabilidades celestiales.
Se sacrificaron conscientemente por el bien espiritual de sus comunidades terrenales. Mientras más autoridades religiosas mueren siguiendo sus propias prescripciones, más esto es presentado como confirmación de que estaban en el camino correcto y merecen veneración en lugar de cuestionamiento. Es un sistema de creencias perfectamente blindado contra refutación empírica. Cualquier resultado puede ser reinterpretado como confirmación de la creencia original a través de gimnasia mental sofisticada. ¿Personas viven? Dios las perdonó por su fe ejemplar. ¿Personas mueren? Dios las recompensó con vida eterna por su devoción. ¿Autoridades viven? Dios las preservó para continuar liderando espiritualmente. ¿Autoridades mueren? Dios las promovió para responsabilidades celestiales superiores. No hay forma de que el sistema esté factualmente equivocado, porque fue construido intelectualmente para explicar cualquier resultado posible a través de la misma lógica fundamental que no puede ser falsificada por evidencia empírica. Y entonces presencias algo que representa el auge absoluto de la disfunción colectiva durante la peste negra. El surgimiento de movimientos extremistas que interpretaban la pandemia como señal divina de que las prácticas tradicionales de disciplina corporal no eran suficientemente rigurosas para agradar a Dios. Documentos históricos registran el surgimiento de los flagelantes como movimiento organizado y geográficamente disperso durante la peste negra. Estos eran cristianos que decidieron que las respuestas convencionales a la pandemia eran inadecuadamente penitenciales y que Dios estaba exigiendo demostraciones más dramáticas de su misión física. Desarrollaron prácticas de autoflagelación pública que iban mucho más allá de cualquier cosa vista anteriormente en la Europa cristiana. Grupos de flagelantes viajaban de ciudad en ciudad, organizando ceremonias públicas donde se azotaban hasta sangrar abundantemente, creando heridas expuestas en plena pandemia bacteriana. La idea teológica documentada era que sufrimiento voluntario extremo podría pagar o compensar por el sufrimiento que Dios estaba enviando a través de la peste, funcionando como una especie de negociación espiritual con lo divino. Encontrarías uno de estos grupos en una plaza pública y la visión sería indescriptible en su horror autoinfligido y metódicamente organizado. Hombres y mujeres de todas las edades golpeándose con látigos con puntas de metal hasta que sus espaldas se transformaran en paisajes de carne abierta y sangrante. El olor de sangre fresca mezclada con suciedad acumulada e infección crearía un olor que haría que personas se desmayaran al acercarse. El líder del grupo, basado en relatos de la época, podría referirse a sí mismo como siervo de la corrección divina y habría desarrollado una teología elaborada justificando estas prácticas. Según interpretaciones que realmente circularon, Cristo sufrió en la cruz para redimir a la humanidad, pero la humanidad debe participar activamente de ese sufrimiento redentor a través de penitencia física extrema proporcional a los pecados colectivos. La peste era una invitación divina clara para intensificar esa participación a través de sufrimiento voluntario. Y aquí está la parte que va a romper cualquier concepto que tenías sobre racionalidad colectiva humana. Estos movimientos no eran automáticamente rechazados por las autoridades religiosas establecidas. Muchos eran inicialmente tolerados e incluso alentados como manifestaciones extremas, pero teológicamente válidas, de principios cristianos auténticos. Documentos papales de la época muestran que autoridades eclesiásticas veían a los flagelantes como expresión intensa, pero fundamentalmente correcta, de disciplina corporal cristiana. La autoflagelación era considerada una forma aceptable de penitencia, apenas más intensa que prácticas convencionales. Fue apenas cuando los movimientos de flagelantes comenzaron a desafiar la autoridad clerical establecida, argumentando que laicos podían alcanzar salvación a través de sufrimiento físico directo sin necesidad de intermediación sacerdotal, que la Iglesia comenzó a condenarlos como heréticos y peligrosos para el orden institucional. A partir de ahí, el contagio ideológico se esparce geográficamente tan rápidamente como el contagio físico. Ciudades enteras adoptan versiones extremas de penitencia corporal como política oficial durante la pandemia. Documentos históricos registran que algunas municipalidades prohibieron actividades que pudieran ser interpretadas como búsqueda de comodidad corporal durante crisis espirituales, incluyendo cambios frecuentes de ropas,
limpieza de residencias e incluso preparación elaborada de alimentos. La lógica municipal documentada era que, si Dios estaba enviando tribulación colectiva, aceptar cualquier comodidad individual sería resistir la voluntad divina y potencialmente prolongar el castigo comunitario. Por lo tanto, mientras más incómoda cada persona consiguiera estar voluntariamente, más demostraba aceptación virtuosa de los planes divinos y contribuía para resolución espiritual de la crisis. Pero tal vez el caso más extremo históricamente documentado sea lo que sucedió en algunas comunidades monásticas durante el auge de la peste negra. Registros muestran que ciertos monasterios adoptaron interpretaciones donde monjes hacían votos de intensificar su rechazo de cuidados corporales durante crisis espirituales, interpretando esto como forma suprema de disciplina ascética en momentos de prueba divina. El resultado documentado fue que estas comunidades se volvieron laboratorios involuntarios de condiciones sanitarias extremas. Relatos de visitantes de la época describen monasterios donde el olor colectivo era detectable a grandes distancias, donde enfermedades de piel se volvieron endémicas entre los residentes, donde la tasa de mortalidad alcanzó niveles que hicieron estas comunidades demográficamente insostenibles. Pero incluso ante evidencia tan obvia y estadísticamente clara de que estas prácticas eran contraproducentes para supervivencia básica, la respuesta oficial documentada raramente fue: tal vez deberíamos reconsiderar nuestro enfoque metodológico. La respuesta más común preservada en textos fue: necesitamos aún más disciplina, aún más penitencia, aún más aceptación total del sufrimiento como camino para purificación colectiva. Es como observar civilizaciones enteras en proceso de autodestrucción deliberada y metódicamente organizada, convencidas de que están haciendo lo espiritualmente correcto y moralmente necesario. Y aquí descubres el aspecto más aterrorizante de toda esta situación histórica. Funcionó como proceso de selección evolutiva para extremismo ideológico. Personas que cuestionaban discretamente las interpretaciones dominantes sobre la peste tenían mayor probabilidad de adoptar medidas prácticas de protección, aislamiento cuando posible, limpieza cuando disponible, evitar multitudes innecesarias. Esto aumentaba estadísticamente sus posibilidades de supervivencia individual. Pero estas personas también tenían que esconder cuidadosamente sus prácticas para evitar acusaciones sociales de falta de fe o egoísmo espiritual, lo que significa que sus enfoques más racionales no se esparcían públicamente o influenciaban política comunitaria oficial. Mientras tanto, personas que seguían conscientemente las interpretaciones oficiales morían en proporciones estadísticamente mayores, pero sus últimas palabras eran invariablemente de reafirmación de la fe en los enfoques tradicionales aprobados. Sus testimonios finales reforzaban la creencia colectiva de que morir siguiendo prácticas aprobadas religiosamente era espiritualmente mejor que vivir cuestionándolas. Entonces el sistema literalmente se autoseleccionaba para extremismo a través de presión evolutiva. Eliminaba físicamente a los cuestionadores moderados mientras amplificaba ideológicamente las voces de los más fanáticos. Es un proceso donde las ideas más destructivas se volvían culturalmente dominantes, porque los portadores de ideas menos destructivas morían sin conseguir transmitir sus perspectivas públicamente o influenciar normas sociales. Darwin quedaría simultáneamente fascinado y horrorizado por este ejemplo de selección natural aplicada a sistemas de creencias colectivos. Pero entonces, en algún momento por alrededor de 1349, algo inesperado e históricamente crucial comienza a suceder. Estás en una taberna en una ciudad que consiguió sobrevivir relativamente bien a la peste cuando escuchas una conversación cautelosa entre comerciantes que acabaron de retornar de viajes por el Mediterráneo oriental. «Es interesante», dice uno de ellos muy cuidadosamente, mirando alrededor para asegurarse de que nadie más está escuchando. «Las comunidades que adoptaron ciertas precauciones prácticas específicas parecen haber tenido resultados demográficos diferentes de los nuestros. No pueden hablar abiertamente sobre esto, porque cuestionar interpretaciones religiosas oficiales durante una crisis aún es socialmente peligroso y potencialmente herético. Pero pueden relatar observaciones neutrales sobre patrones que notaron durante sus viajes de negocios. Ciudades donde personas se aislaron cuando enfermas, continúa otro comerciante, parecen haber tenido proporcionalmente menos muertes totales.
Lugares donde limpiaron calles regularmente y quemaron ropas de muertos también presentaron tasas de supervivencia más altas. Esta información comienza a circular discretamente entre comerciantes, artesanos y otras personas que tienen contacto regular con informaciones de diferentes regiones y culturas. Y por primera vez en siglos, un número creciente de europeos comienza a cuestionar privadamente si existe relación causal observable entre prácticas específicas y resultados de salud, independiente de interpretaciones teológicas. Pero esta duda no se expresa como rechazo abierto de la doctrina religiosa establecida. Eso aún sería herejía potencialmente suicida. En cambio, se desarrollan interpretaciones híbridas cuidadosamente formuladas. No estamos rechazando la voluntad de Dios o cuestionando su sabiduría, estamos descubriendo los métodos prácticos que Dios creó para que podamos cuidar unos de otros efectivamente. Surgen justificaciones teológicas creativas para prácticas de protección. Aislamiento no es falta de caridad, es prevención responsable de la propagación del mal. Limpieza no es vanidad corporal, es mantenimiento apropiado del templo que Dios nos prestó temporalmente. Precauciones no son falta de fe, es ejercicio responsable de la razón que Dios nos dio para usar sabiamente. Y aquí se vuelve evidente un patrón histórico fundamental que se repetirá en otras crisis. Cambios ideológicos raramente suceden a través de rechazo frontal y dramático de sistemas establecidos. Suceden a través de reinterpretación gradual y cuidadosa que permite que nuevas prácticas sean integradas a estructuras de creencias existentes sin causar colapso institucional. Es como si la necesidad bruta de supervivencia forzara a la teología a evolucionar adaptativamente, aun cuando los propios teólogos no admitieran conscientemente que estaba sucediendo una evolución fundamental en las interpretaciones. ¿Pueden imaginar vivir en una época donde prácticas básicas de autoprotección durante una pandemia podían ser interpretadas como actos de rebelión religiosa o falta de fe? ¿Donde supervivencia dependía de su capacidad de racionalizar medidas de salud pública como actos de devoción espiritual en lugar de precauciones prácticas? ¿Cómo creen que habrían reaccionado si vivieran durante la peste negra? ¿Habrían seguido conscientemente las interpretaciones oficiales y arriesgado la muerte por coherencia ideológica? ¿O habrían encontrado formas creativas de adoptar precauciones prácticas mientras fingían conformidad religiosa pública? Y más importante, ¿cuántas veces en la historia humana, incluyendo historia muy reciente, poblaciones fueron forzadas a elegir entre supervivencia física y conformidad ideológica? ¿Cuántas veces comunidades desarrollaron prácticas secretas de supervivencia que contradecían sus creencias públicas oficiales? Porque lo que sucede a continuación va a mostrar cómo, hasta los sistemas de creencias más arraigados e institucionalmente protegidos, pueden ser forzados a evolucionar cuando confrontados con realidad empírica suficientemente brutal, persistente y estadísticamente innegable. Pero ese proceso de evolución es mucho más lento, mucho más complejo y mucho más peligroso para los individuos involucrados de lo que cualquier persona racional gustaría de admitir. Despiertas ahora en 1453, más de un siglo después de la peste negra. Estás en Constantinopla en el día histórico en que cae ante los turcos otomanos. Mientras cañones resuenan afuera y la última capital del Imperio bizantino se rinde después de 1000 años de existencia, presencias algo igualmente revolucionario sucediendo discretamente en las calles. Personas lavándose regularmente. Cristianos lavándose. En público. Sin esconderse. Sin elaborar excusas teológicas complejas. Refugiados cristianos bizantinos, comerciantes venecianos, mercenarios genoveses, estudiosos griegos que huyen de la ciudad conquistada. Todos ellos integran prácticas regulares de higiene personal a sus rutinas diarias como si fuera la cosa más natural del mundo. Y cuando preguntas si no temen ofender a Dios con esa atención al cuerpo físico, te miran genuinamente confundidos, como si hubieras preguntado por qué no temen respirar aire o beber agua. Algo cambió fundamentalmente en los últimos 100 años. Y estás a punto de descubrir cómo Europa consiguió evolucionar de una civilización donde muchos líderes religiosos desconfiaban profundamente de baños, para una donde prácticas de higiene se volvieron no apenas aceptables, sino socialmente esperadas y moralmente neutrales. La jornada fue más larga,
más complicada y más gradual que cualquier revolución súbita de conciencia colectiva. La primera grieta real y duradera en las actitudes tradicionales sobre higiene comenzó no con teólogos reformadores o médicos visionarios, sino con la clase mercantil pragmática. Durante las cruzadas y el establecimiento de rutas comerciales regulares con el Oriente Medio, comerciantes europeos descubrieron algo que creó una crisis teológica práctica persistente. Sociedades musulmanas que practicaban higiene regular también eran consistentemente más prósperas económicamente, más saludables demográficamente y más eficaces militarmente. Documentos comerciales de la época muestran que mercaderes que operaban regularmente en ciudades como Damasco, El Cairo, Córdoba o Palermo quedaban impresionados no apenas con la arquitectura sofisticada y organización urbana de esas ciudades, sino también con prácticas integradas de limpieza personal y urbana que eran naturalmente incorporadas a la vida cotidiana, sin conflicto aparente con devoción religiosa. Esto creó un problema teológico y práctico complejo. Si musulmanes eran considerados infieles teológicamente destinados a la condenación eterna, ¿cómo explicar racionalmente que sus sociedades parecían prosperar consistentemente más que sociedades cristianas en muchos aspectos materiales mensurables? Si descuidar el cuerpo era realmente virtud espiritual genuina, ¿por qué sociedades que cuidaban sistemáticamente del cuerpo parecían tener ventajas prácticas tan consistentes y observables? Estas preguntas incómodas comenzaron a circular discretamente entre comerciantes que tenían interés económico directo y personal en encontrar respuestas prácticas para cuestiones de competitividad comercial y eficiencia urbana. Caminas por las calles de Venecia en 1204, poco después del establecimiento de nuevos acuerdos comerciales con Constantinopla a través de la Cuarta Cruzada, y ves algo que habría sido impensable siglos antes. Baños públicos, siendo construidos con financiamiento directo de comerciantes cristianos prósperos. Pero estos baños no son presentados públicamente como indulgencia corporal o retorno a las prácticas romanas hedonísticas. Vienen con justificaciones teológicas cuidadosamente elaboradas y diplomáticamente sofisticadas. Son promocionalmente descritos como baños de purificación espiritual, basados en rituales de limpieza documentados del Antiguo Testamento. Son publicitariamente presentados como preparación corporal apropiada para recibir gracia divina, en lugar de placer mundano o vanidad física. La estrategia de reinterpretación es diplomáticamente brillante y teológicamente creativa. En lugar de rechazar frontalmente preocupaciones religiosas establecidas sobre higiene, estos comerciantes pragmáticos encontraron formas de hacer higiene compatible con cristianismo a través de encuadre teológico diferente que preservaba autoridad religiosa mientras permitía innovación práctica. Surgen manuales elaborados sobre higiene cristiana apropiada que especifican detalladamente cómo prácticas de limpieza pueden ser realizadas de forma espiritualmente aceptable y moralmente defendible. Baños deben ser acompañados de oraciones específicas. Limpieza debe seguir secuencias ritualizadas que simbolizan purificación espiritual. Primero la cabeza, representando sumisión a Cristo. Después las manos, representando purificación de las obras. Finalmente los pies, representando humildad cristiana. ¿Es teatral? Absolutamente. Pero funciona pragmáticamente de forma impresionante. Por primera vez en siglos, segmentos significativos de la población cristiana europea comienzan a adoptar prácticas regulares de higiene sin ser socialmente acusados de herejía, vanidad excesiva o desvío espiritual peligroso. Pero el verdadero cambio sistémico e institucional sucede cuando estas prácticas comienzan a influenciar centros de aprendizaje establecidos. Entras a la Universidad de Bolonia en 1231 y encuentras algo que habría sido académicamente impensable un siglo antes. Estudiantes de medicina debatiendo abiertamente en clases si existe correlación observable y mensurable entre prácticas de limpieza y resultados consistentes de salud. Es aquí que encuentras figuras históricas como Roger Bacon, un fraile franciscano real que desarrolló enfoques metodológicos que hoy reconocemos como precursores directos del método científico moderno. Bacon no cuestionaba directamente la autoridad institucional de la Iglesia. Eso aún sería suicidio académico y político. Pero argumentaba sistemáticamente que Dios puede haber creado leyes naturales consistentes
que necesitan ser descubiertas a través de observación sistemática y experimentación cuidadosamente controlada. Documentos históricos muestran que Bacon realmente condujo estudios comparativos sobre diferentes prácticas médicas usando metodologías que involucraban grupos de control y medición de resultados. Aunque no tenemos registros específicos de experimentos controlados sobre higiene, sabemos que aplicó métodos empíricos para probar teorías médicas tradicionales contra evidencia observacional sistemática. Bacon presentó sus resultados de forma políticamente genial y teológicamente defendible, no como refutación de la doctrina establecida de la Iglesia, sino como descubrimiento reverente de las leyes naturales que Dios creó para gobernar su creación de forma consistente y descubrible. Fue una estrategia retórica que permitió promover enfoques basados en evidencia sin técnicamente desafiar autoridad religiosa institucional. Las implicaciones eran potencialmente revolucionarias para toda la estructura del conocimiento europeo. Si observación empírica sistemática podía revelar verdades sobre medicina que contradecían interpretaciones tradicionales basadas apenas en autoridad textual, ¿qué más podría ser descubierto a través de experimentación metodológica? Era el comienzo de un enfoque que eventualmente se desarrollaría en lo que conocemos como método científico moderno. A partir de ahí, cambios comienzan a acelerarse significativamente, especialmente en regiones donde competencia económica internacional hacía cuestiones prácticas de eficiencia urbana y salud poblacional económicamente urgentes. Durante brotes recurrentes de peste en los siglos XIV y XV, encuentras una situación históricamente surreal. Médicos formados en tradiciones islámicas siendo discretamente consultados por nobles cristianos europeos. Documentos de la época muestran que estos médicos conseguían tasas de supervivencia significativa y consistentemente mayores que sus colegas cristianos, usando técnicas que incluían limpieza sistemática de heridas, aislamiento organizado de pacientes contagiosos y prácticas rigurosas de higiene personal para profesionales médicos. Lo que estos médicos prescribían eran prácticas que técnicamente contradecían algunas interpretaciones cristianas establecidas sobre disciplina corporal. Baños regulares para pacientes, limpieza frecuente y sistemática de ambientes médicos, cambio regular de ropas para personas que cuidaban enfermos y manipulaban materiales contaminados. Pero cuando tu vida o la vida de familiares está directamente en juego, interpretaciones teológicas abstractas tienden a volverse sorprendentemente flexibles y creativas. Surge una clase de médicos híbridos, cristianos que adoptaron técnicas médicas islámicas comprobadamente eficaces, pero las presentaban públicamente usando terminología teológicamente aceptable para autoridades cristianas. En lugar de prescribir baños, recomendaban oficialmente ablución purificadora basada en tradiciones bíblicas. En lugar de limpieza, promovían remoción de humores corruptos que interfieren con equilibrio natural. En lugar de higiene, prescribían disciplina corporal sagrada, que acontecía incluir lavado regular como componente práctico. Era medicina basada en evidencia empírica disfrazada diplomáticamente de teología tradicional, y funcionaba clínicamente lo suficientemente bien para comenzar a influenciar comportamientos en escala social creciente y geográficamente dispersa. Documentos históricos muestran que familias prósperas comenzaron a construir instalaciones de baño privadas en sus residencias durante los siglos XIV y XV, justificándolas públicamente como capillas de purificación doméstica para prácticas espirituales apropiadas. Gremios comerciales comenzaron a exigir que miembros mantuvieran estándares mínimos de limpieza personal, alegando diplomáticamente que apariencia externa ordenada refleja disciplina interna del alma y competencia profesional. Pero tal vez el cambio más significativo e institucionalmente duradero haya sucedido dentro de órdenes religiosas reformistas que comenzaron a reexaminar sistemáticamente sus interpretaciones tradicionales. Visitas un monasterio cisterciense en 1378 y descubres que desarrollaron interpretaciones completamente nuevas y teológicamente sofisticadas de las reglas monásticas tradicionales establecidas por San Benito. Según estas nuevas interpretaciones académicamente fundamentadas, cuidar adecuadamente del cuerpo como templo de Dios, en realidad exige mantenimiento apropiado y responsable, no negligencia deliberada o deterioro intencional. La lógica teológica reversa es elegante y bíblicamente defendible.
Si el cuerpo es verdaderamente templo del Espíritu Santo, como enseñaron explícitamente los apóstoles en textos preservados, entonces mantenerlo deliberadamente sucio sería una forma de profanación sacra, comparable a permitir que una iglesia quedara cubierta de basura y excremento. Es una inversión completa y teológicamente consistente de la teología anti-higiene, usando exactamente las mismas referencias bíblicas fundamentales, pero llegando a conclusiones prácticas completamente opuestas a través de análisis textual diferente. Y esta reinterpretación se esparce sistemáticamente, orden por orden, monasterio por monasterio, diócesis por diócesis. Una nueva escuela de interpretación cristiana está emergiendo, una que ve limpieza apropiada como virtud cristiana en lugar de vicio mundano. El momento histórico absolutamente crucial sucede durante el Concilio de Constanza, 1414-1418. Aunque este concilio es más conocido históricamente por cuestiones de reforma institucional de la Iglesia y resolución del Gran Cisma, documentos muestran que también hubo discusiones sistemáticas sobre prácticas apropiadas de disciplina corporal, incluyendo cuestiones específicas de higiene personal para clero y laicos. Por primera vez en casi 1000 años, autoridades máximas de la Iglesia debaten formal y oficialmente sobre moralidad de prácticas de limpieza corporal. El resultado fue un compromiso diplomáticamente ingenioso que cambió fundamentalmente el paisaje teológico europeo. Baños y prácticas de higiene son declarados oficialmente, moralmente neutrales. No son más automáticamente sospechosos espiritualmente, pero tampoco son obligatorios religiosamente. Cada cristiano puede decidir basado en circunstancias personales, orientación espiritual individual y necesidades prácticas legítimas. Parece un término medio administrativo insignificante, pero en la práctica institucional representa una revolución completa. Por primera vez en siglos europeos, pueden adoptar prácticas regulares de higiene sin miedo legítimo de punición religiosa, acusaciones de vanidad excesiva o cuestionamiento de su ortodoxia cristiana. Una vez que esta permisión oficial es establecida institucionalmente, fuerzas económicas y sociales pragmáticas asumen rápidamente el control de la situación. Comerciantes descubren empíricamente que empleados limpios son estadísticamente más productivos y viven mensurablemente más tiempo. Artesanos perciben a través de experiencia que trabajar con manos limpias produce consistentemente resultados mejores y más duraderos. Soldados aprenden en la práctica que tropas que mantienen higiene básica se enferman con menos frecuencia y son más eficaces en combate prolongado. Incluso sin mandatos religiosos específicos o presión institucional organizada, prácticas de higiene se esparcen rápidamente a través de Europa porque ofrecen ventajas prácticas obvias y mensurables en casi todas las áreas de la vida humana. Regresas a Venecia en 1453 y la transformación urbana es visualmente impresionante. La ciudad que un siglo antes presentaba desafíos sanitarios severos y olores colectivos insoportables, ahora tiene calles organizadas y limpiadas regularmente, canales con mantenimiento sistemático y drenaje funcional, y un sistema elaborado de baños públicos que rivaliza arquitectónicamente con instalaciones de las mejores ciudades antiguas. Pero no es apenas Venecia que pasó por esa transformación. Documentos históricos muestran que Florencia, Génova, Milán y otras grandes ciudades comerciales italianas pasaron por transformaciones similares y coordinadas durante los siglos XIV y XV. Y esta transformación urbana se esparce gradualmente pero consistentemente para otras regiones de Europa a través de redes comerciales e intercambio cultural. Y aquí está la ironía histórica suprema que define toda esta transición. Europa redescubre prácticas sistemáticas de higiene no a pesar del cristianismo institucional, sino a través de reinterpretación creativa y evolución gradual del cristianismo. La misma tradición religiosa que había desalentado baños por siglos, eventualmente los promueve como expresión apropiada y virtuosa de devoción cristiana auténtica. Pero tal vez la consecuencia más importante y duradera de toda esta transformación sea lo que sucedió con el desarrollo de la medicina europea y del pensamiento científico general. Una vez que higiene se volvió teológicamente aceptable y socialmente respetable, médicos pudieron comenzar a estudiar abierta y sistemáticamente relaciones observables entre limpieza y salud sin miedo de persecución religiosa.
Esto llevó directamente al desarrollo gradual de teorías sobre contagio basadas en observación empírica, que a su vez influenciaron prácticas organizadas de cuarentena, que eventualmente evolucionaron para los primeros conceptos sistemáticos e institucionalizados de salud pública. En otras palabras, el fin de las restricciones religiosas sobre higiene no apenas hizo que personas individualmente fueran más limpias, abrió camino intelectual para revoluciones en la comprensión europea de medicina, biología y salud colectiva que transformarían toda la civilización. Documentos del siglo XV muestran el surgimiento de tratados médicos que discuten abierta y sistemáticamente correlaciones observables entre limpieza ambiental y tasas mensurables de enfermedad, entre higiene personal consistente y longevidad individual, entre prácticas organizadas de saneamiento urbano y prosperidad económica regional. Era el comienzo de enfoques médicos basados fundamentalmente en observación empírica y experimentación controlada, en lugar de apenas teoría teológica heredada o tradición clásica no cuestionada. Y esto estableció precedentes metodológicos cruciales que eventualmente se desarrollarían en lo que reconocemos como medicina científica moderna y método científico general. ¿Pueden imaginar cuánto tiempo histórico y cuántas vidas humanas esta transición gradual costó? ¿Qué tipo de coraje intelectual y riesgo social las primeras personas en cuestionar públicamente interpretaciones tradicionales sobre higiene necesitaron tener? Y más importante, ¿cuántas otras verdades establecidas de nuestra época son en realidad productos de circunstancias históricas específicas que pueden evolucionar dramáticamente cuando condiciones sociales cambien? Porque toda la jornada ilustra un patrón fundamental sobre cómo civilizaciones realmente cambian a lo largo del tiempo, no a través de revelaciones súbitas o revoluciones dramáticas de perspectiva colectiva, sino a través de adaptaciones graduales y pragmáticas, forzadas por necesidad práctica, combinada con reinterpretación creativa de sistemas de creencias existentes que preserva continuidad institucional. Europa no abandonó interpretaciones tradicionales sobre disciplina corporal porque de repente se volvió colectivamente más inteligente o más científica. Cambió porque alternativas se volvieron económicamente, socialmente y políticamente insostenibles a través de presión competitiva, y porque personas encontraron formas diplomáticas de integrar prácticas más eficaces a estructuras de valores establecidas sin causar colapso institucional. Y esto nos lleva a la pregunta que debería mantenerlos despiertos reflexionando sobre sus propias certezas. Si sociedades medievales enteras pudieron estar tan completamente equivocadas sobre algo tan básico como higiene, ¿cuáles aspectos de nuestras sociedades actuales están igualmente equivocados de formas que solo se volverán obvias para generaciones futuras? Despiertas por última vez en esta jornada histórica, ahora en 1517. Es 31 de octubre. Y estás en Wittenberg observando un monje agitado llamado Martín Lutero clavando sus famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo. Pero mientras multitudes se agrupan para discutir las implicaciones teológicas revolucionarias de la Reforma protestante, percibes algo que los libros de historia raramente mencionan. Lutero está visiblemente limpio. Se bañó recientemente, sus ropas fueron lavadas, su apariencia general demuestra cuidados básicos de higiene personal. Y nadie, absolutamente nadie en la multitud, cuestiona su devoción cristiana, su autoridad moral o su legitimidad espiritual a causa de su limpieza corporal. En algún lugar entre 1414 y 1517, Europa finalmente consiguió lavarse regularmente sin ofender a Dios, cuestionar la fe o comprometer el alma. Pero, ¿cómo exactamente llegamos aquí después de casi 1000 años de paranoia colectiva sobre baños? Y más importante, ¿qué nos enseña esta jornada extraordinaria sobre nuestra propia época y sobre la naturaleza fundamental del cambio social humano? Porque la historia de las actitudes medievales sobre higiene corporal es mucho más que una curiosidad histórica bizarra o una anécdota divertida sobre tiempos primitivos. Es una ventana reveladora para comprender aspectos permanentes de la psicología colectiva que continúan moldeando comportamiento humano hoy de formas que raramente reconocemos conscientemente. Vamos a comenzar respondiendo la pregunta obvia que probablemente está atormentándolos. ¿Cómo fue posible que civilizaciones enteras hayan sido convencidas durante siglos de que algo tan obviamente básico como lavarse era espiritualmente problemático?
La respuesta está en la comprensión de tres mecanismos psicológicos fundamentales que no desaparecieron mágicamente con el fin de la Edad Media. Primero, el poder devastador de la autoridad sacralizada e incuestionable. Cuando una autoridad no es apenas respetada o admirada, sino considerada representante directo de la verdad absoluta y eterna, cuestionar sus directrices se vuelve psicológicamente casi imposible para la mayoría de las personas. No es apenas desacuerdo intelectual normal, es desafío existencial al orden fundamental percibido del universo. Líderes religiosos medievales no apenas decían a las personas qué hacer, definían la propia estructura moral de la realidad y los criterios de lo que constituye vida significativa. Segundo, la fuerza irresistible del conformismo social en comunidades pequeñas y aisladas. En sociedades donde todo el mundo se conoce personalmente y donde ser diferente puede significar ostracismo total, exclusión económica o hasta persecución física, seguir prácticas comunitarias se vuelve literalmente cuestión de supervivencia social y económica. Cuando todo el mundo a tu alrededor vive de determinada manera, por motivos que parecen nobles y bien fundamentados, vivir diferente te marca automáticamente como sospechoso, egoísta, potencialmente peligroso para estabilidad y moralidad comunitaria. Tercero, la necesidad psicológica irresistible de racionalización post hoc. Cuando eres forzado por las circunstancias a vivir de determinada manera, tu mente automáticamente desarrolla justificaciones elaboradas y convincentes para por qué esa manera es, en realidad, superior a alternativas disponibles. Es literalmente imposible mantener sanidad mental creyendo conscientemente y constantemente que estás haciendo deliberadamente elecciones perjudiciales o estúpidas. Combina estos tres factores: autoridad sacralizada, conformismo social, racionalización post hoc, y tienes la receta psicológica perfecta para hacer que poblaciones enteras adopten y defiendan prácticamente cualquier práctica, por más obviamente problemática que pueda parecer para observadores externos con perspectivas diferentes. Y aquí está la parte que debería hacerlos sentirse profundamente incómodos. Estos tres mecanismos no desaparecieron en el siglo XVI. Continúan operando hoy en contextos diferentes, con ropajes modernos, pero con eficacia psicológica similar y resultados a veces comparables. Ahora vamos a analizar cómo estos sistemas aparentemente inquebrantables finalmente evolucionan y se transforman, porque Europa eventualmente cambió sus actitudes sobre higiene de forma fundamental, y entender cómo eso sucedió nos da insights valiosos sobre cómo cambios sociales fundamentales realmente ocurren, versus cómo imaginamos que ocurren. La clave no fue iluminación súbita, progreso intelectual dramático o revolución científica instantánea. Fue presión económica persistente e implacable combinada con información externa que no podía ser ignorada, suprimida o reinterpretada indefinidamente. Comerciantes que operaban en el Mediterráneo oriental no conseguían negar empíricamente que sociedades con prácticas de higiene superiores eran consistente y mensurablemente más prósperas, saludables y competitivas. Cuando tu supervivencia económica personal y familiar depende directamente de competir efectivamente con esas sociedades, ideología eventualmente cede lugar al pragmatismo, aunque reluctante y gradualmente. Pero incluso así, cambio no sucedió a través de rechazo frontal y dramático de doctrinas establecidas. Sucedió a través de reinterpretación creativa y diplomática que hacía prácticas más eficaces compatibles con sistemas de valores existentes sin causar colapso institucional. En lugar de decir públicamente, la Iglesia estaba equivocada sobre higiene, personas inteligentes desarrollaron nuevas interpretaciones teológicas sofisticadas que hacían higiene personal consistente con cristianismo auténtico y bíblicamente fundamentado. Fue evolución ideológica gradual, no revolución intelectual súbita. Y aquí está donde la historia medieval se vuelve directamente relevante y aplicable para nuestras vidas actuales. Cuando entiendes completamente los mecanismos que mantuvieron actitudes problemáticas sobre higiene por 800 años, comienzas a reconocer los mismos patrones exactos operando a nuestro alrededor hoy en cuestiones contemporáneas. Déjenme hacer una pregunta que va a generar comentarios furiosos, pero que ilustra perfectamente cómo estos mecanismos continúan funcionando.
¿Cuántas de nuestras prácticas actuales son mantenidas no porque tengan sentido empírico comprobado, sino porque cuestionarlas desafiaría autoridades que consideramos incuestionables? ¿Cuántas veces seguimos comportamientos obviamente subóptimos porque todo el mundo a nuestro alrededor los sigue también? ¿Cuántas veces desarrollamos justificaciones elaboradas para prácticas que, si fuéramos brutalmente honestos, admitiríamos que son problemáticas o ineficaces? Voy a dar algunos ejemplos específicos que van a provocar debate serio en los comentarios, pero que ilustran cómo los mismos mecanismos psicológicos continúan operando. Sistema educacional moderno. Pasamos 12-16 años de nuestras vidas forzando niños a quedarse sentados, quietos y pasivos por horas en ambientes artificiales, memorizando información que olvidan inmediatamente después de pruebas estandarizadas. Tenemos evidencia empírica sustancial y creciente de que aprendizaje activo, personalizado y basado en proyectos prácticos es más eficaz para desarrollo cognitivo y preparación para vida adulta. Pero continuamos porque siempre funcionó así, porque autoridades educacionales establecidas defienden el sistema y porque cuestionar la estructura educacional fundamental parece imposible políticamente. Medicina contemporánea. Gastamos trillones de dólares anualmente tratando enfermedades crónicas que sabemos ser largamente prevenibles a través de cambios de estilo de vida relativamente simples. Nuestro sistema médico está estructuralmente organizado para lucrar con tratamiento de enfermedades, no prevención de enfermedades. Médicos prescriben medicamentos porque es eso lo que el sistema recompensa financieramente, aunque sepan que ejercicio, dieta y reducción de estrés serían más eficaces para muchas condiciones. Pero justificamos esto porque medicina moderna salvó millones de vidas, lo que es verdad históricamente, pero no responde si nuestro sistema actual está optimizado para salud poblacional o para lucro institucional. Estructura de trabajo contemporánea. La semana de 40 horas fue creada específicamente para trabajo industrial repetitivo del siglo XX. No tiene sentido empírico para trabajo intelectual moderno que depende de creatividad y resolución de problemas. Tenemos evidencia creciente de que semanas de 4 días son más productivas para muchos tipos de trabajo cognitivo. Sabemos que largas horas llevan consistentemente a burnout, problemas de salud mental y caída de productividad real. Pero continuamos porque cuestionar estructuras fundamentales de trabajo moderno parece económicamente radical de más. Redes sociales y tecnología digital. Sabemos empíricamente que uso excesivo de redes sociales está correlacionado con depresión, ansiedad, polarización política y fragmentación social. Tenemos estudios demostrando que algoritmos de engagement son deliberadamente adictivos y destructivos para bienestar mental colectivo. Pero continuamos usando porque todo el mundo usa, porque cuestionar si tecnología digital está realmente mejorando nuestras vidas parece ludita y regresivo. ¿Están viendo el patrón familiar? En cada caso, tenemos evidencia empírica disponible de que prácticas actuales son subóptimas o hasta destructivas para bienestar humano. Pero persisten porque están protegidas por los mismos 3 mecanismos que protegieron actitudes medievales sobre higiene: autoridad sacralizada, especialistas, instituciones respetadas, conformismo social, todo el mundo hace así, entonces debe estar correcto, y racionalización post hoc. Desarrollamos justificaciones complejas para por qué prácticas problemáticas son, en realidad, necesarias o inevitables. Y aquí está la parte que debería genuinamente asustar a cualquier persona racional. Así como los medievales no conseguían ver objetivamente que su paranoia antibaño era obviamente destructiva para salud y bienestar, nosotros probablemente no conseguimos ver cuáles de nuestras prácticas actuales son obviamente destructivas. Estamos ciegos para nuestras propias disfunciones colectivas de la misma forma que ellos eran ciegos para las suyas. Somos peces que no perciben el agua en que nadan. Entonces aquí está la pregunta fundamental que quiero que discutan seriamente en los comentarios. ¿Cómo podemos desarrollar inmunidad intelectual contra nuestras propias versiones de la paranoia medieval antibaño? ¿Cómo podemos identificar y cuestionar sistemáticamente nuestras propias creencias y prácticas destructivas antes de que nos lleven a crisis o colapsos? La respuesta, sorprendentemente, viene de la propia experiencia histórica medieval.
Las estrategias que eventualmente permitieron a Europa escapar de actitudes problemáticas sobre higiene son exactamente las mismas que pueden ayudarnos a escapar de nuestras propias locuras colectivas contemporáneas. Primero, buscar activamente información externa y perspectivas divergentes. Los comerciantes medievales que descubrieron que otras sociedades tenían enfoques más eficaces tenían acceso crucial a información que contradecía sus creencias locales establecidas. Hoy, esto significa deliberadamente procurar viewpoints que desafían nuestras burbujas ideológicas cómodas. Significa viajar físicamente cuando posible, aprender idiomas extranjeros, estudiar otras culturas profundamente, leer autores que discrepan fundamentalmente de nosotros. Segundo, experimentación empírica cuidadosa y sistemática. Roger Bacon no rechazó doctrina religiosa directa o dramáticamente. Probó empírica y metódicamente sus predicciones a través de observación controlada. Hoy, esto significa aplicar método científico rigurosamente a nuestras propias vidas e instituciones. Experimentar deliberadamente con diferentes prácticas y medir resultados objetivamente, independiente de lo que teorías populares o autoridades respetadas predigan. Tercero, reinterpretación creativa en lugar de rechazo frontal destructivo. Los medievales no abandonaron cristianismo institucionalmente para adoptar higiene. Encontraron formas diplomáticamente brillantes de hacer higiene compatible con cristianismo a través de reinterpretación teológica sofisticada. Hoy, esto significa encontrar maneras de mejorar nuestras prácticas sin necesariamente destruir las instituciones que dependen de ellas o alienar personas que se benefician de los sistemas actuales. Cuarto, paciencia realista con cambio gradual e incremental. La transición europea de sociedad antibaño para sociedad pro-higiene tardó aproximadamente 3 siglos completos. Cambios sociales fundamentales suceden en escalas de tiempo generacionales, no escalas de tiempo de noticias o ciclos políticos. Esperando transformaciones instantáneas y dramáticas, frecuentemente desistimos de cambios que están funcionando efectivamente, pero lentamente. Pero tal vez la lección más importante y transformadora sea esta: humildad intelectual radical y constante. Los medievales que creyeron sinceramente que suciedad era santidad no eran más estúpidos, ignorantes o moralmente inferiores que nosotros. Eran humanos completamente normales, operando dentro de sistemas de información e incentivos que los llevaron lógicamente a conclusiones destructivas. Estamos haciendo exactamente lo mismo hoy, en contextos diferentes, con ropajes modernos. La única diferencia real es que tenemos la ventaja de perspectiva histórica sobre ellos. Podemos ver claramente cómo se engañaron. Y eso nos da una oportunidad única y preciosa de cuestionar sistemáticamente cómo nosotros podemos estar engañándonos de formas similares. Entonces aquí están mis preguntas finales para los comentarios, y realmente quiero que respondan honestamente, porque estas discusiones son literalmente cómo cambios sociales reales comienzan. Primera pregunta. Elijan una práctica, institución o creencia moderna que consideren obviamente correcta y moralmente necesaria. Algo que cuestionar parecería radical, irresponsable o absurdo. Ahora pregúntense sinceramente, ¿y si esta práctica fuera la paranoia antibaño de nuestra época? ¿Y si persistiera no porque es racional o eficaz, sino porque está protegida por autoridad sacralizada, plus conformismo social, plus racionalización post-hoc? Segunda pregunta. ¿Pueden identificar información externa o evidencia empírica que contradice alguna de sus creencias fundamentales, pero que normalmente ignoran, evitan o racionalizan? ¿Qué evidencia sistemáticamente evitan examinar porque puede ser inconveniente para sus worldviews establecidas? Tercera pregunta. Si vivieran durante la Edad Media, ¿honestamente creen que habrían cuestionado valientemente actitudes sobre higiene o habrían seguido cómodamente las normas sociales dominantes? ¿Y eso les dice algo revelador sobre su capacidad actual de cuestionar normas problemáticas cuando eso requiere coraje social real? Cuarta pregunta. ¿Cuál de nuestras prácticas actuales creen que personas de 2524 van a considerar tan obviamente destructiva e irracional como nosotros consideramos la paranoia medieval antibaño? Y aquí está una pregunta para generar debate serio y prolongado. ¿Creen que nuestra sociedad actual es más o menos susceptible a creencias colectivas destructivas que sociedades medievales?
Justifiquen sus respuestas detalladamente. Tenemos más acceso a información, pero también tenemos más autoridades especializadas y fragmentadas. Tenemos más diversidad de perspectivas, pero también más polarización en burbujas ideológicas herméticas. Tenemos más capacidad de probar prácticas empíricamente, pero también más capacidad de racionalizar resultados inconvenientes a través de manipulación estadística. Dejen sus respuestas en los comentarios. Compartan este video con personas que creen que necesitan cuestionar algunas de sus propias certezas más cómodas. Y suscríbanse al canal si quieren más análisis históricos que conectan patrones del pasado con dilemas contemporáneos. Porque aquí está la verdad final e incontornable que la historia de la paranoia medieval antibaño nos enseña. No somos automáticamente inmunes a las mismas fuerzas psicológicas que llevaron civilizaciones enteras a prácticas obviamente destructivas. Nuestro periodo histórico no nos hace especiales o superiores. Nuestra tecnología no nos hace automáticamente más sabios o racionales. Nuestra educación formal no nos protege naturalmente de ceguera colectiva. La única cosa que nos protege efectivamente es vigilancia constante y deliberada contra nuestros propios instintos para sacralizar autoridad, conformar socialmente y racionalizar post hoc. Y hasta esa vigilancia no es garantizada o automática. Tiene que ser cultivada conscientemente, practicada regularmente y transmitida intencionalmente. ¿Cuántos de ustedes tienen coraje real de aplicar ese nivel de escepticismo sistemático a sus propias creencias más fundamentales y cómodas? ¿Cuántos consiguen cuestionar críticamente no apenas prácticas obvias de otras personas u otras épocas, sino prácticas que ustedes mismos consideran obviamente correctas y moralmente necesarias? Y más importante, ¿cuántos consiguen hacer esto sin caer en el extremo opuesto, nihilismo escéptico que rechaza todo indiscriminadamente, sin ofrecer alternativas constructivas? Porque el objetivo no es desacreditar todo o destruir todas las instituciones. Es desarrollar discernimiento sofisticado sobre cuándo creencias están basadas en evidencia sólida y razonamiento independiente, y cuándo están basadas en autoridad sacralizada, plus conformismo social, plus racionalización post hoc. Esa es la habilidad intelectual que la Europa medieval tardó 8 siglos sangrientos para desarrollar. Esa es la habilidad que puede determinar si nuestra civilización actual prospera y evoluciona, o se estanca y entra en colapso. Y esa es la habilidad que cada uno de ustedes puede comenzar a practicar deliberadamente hoy. Si les gustó esta jornada histórica, y si tienen coraje intelectual de aplicar sus lecciones a sus propias vidas y creencias, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Hay mucha más locura histórica documentada esperando para ser explorada. Y más importante, hay muchas más conexiones reveladoras entre locuras del pasado y cegueras del presente para ser descubiertas y discutidas. Recuerden, la próxima vez que tomen ese baño caliente relajante, están participando de una revolución intelectual que tardó 1000 años en suceder, costó millones de vidas para ser conquistada y nos enseñó que hasta las verdades más obvias y establecidas pueden ser cuestionadas, si tenemos coraje suficiente para hacer las preguntas correctas y enfrentar las respuestas incómodas. Y déjenme hacer una última pregunta que quiero ver ustedes debatiendo fervorosamente en los comentarios. Después de conocer esta historia completa, ¿ustedes honestamente creen que somos una sociedad que cuestiona suficientemente sus propias prácticas y creencias establecidas, o somos apenas una versión moderna y tecnológicamente sofisticada de los medievales que se negaban obstinadamente a bañarse? Justifiquen sus respuestas con ejemplos específicos. Yo leo y respondo todos los comentarios serios.